Buenas noches, diga. Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy, jueves primero. Como vieron, movimos todo por causa de que estuve enfermo. Vamos a tener el examen de esta clase de Eclesiología 2 el próximo jueves. Ya el próximo jueves tenemos el examen. Y entonces el examen de la clase de Epístola a los Hebreos va a ser el lunes 11. Lunes 11. Así que les da bastante tiempo para estudiar y no tienen un examen encima del otro. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos en esta noche. Vamos a orar para comenzar la clase. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, exaltamos tu nombre y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar compartiendo, estudiando. Bendice a los estudiantes donde quiera que estén, en sus hogares, diferentes lugares. Y pedimos que seas tú guiándonos en esta clase, en esta noche, para que seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a coger, hoy vamos a estar tocando dos áreas. Vamos a tocar un poco todavía acerca de la disciplina y vamos a tocar acerca de las ordenanzas o como también, déjame ver si lo puse acá, creo que sí lo puse. Sí, estamos bien. Las ordenanzas y los sacramentos. Y eso es lo que vamos a estar cubriendo en esta noche, ¿ok? Como dije, el examen de esta clase será el jueves que viene y los que toman la clase de Epístola a los Hebreos el lunes 11. Lunes 11. Pastor, el lunes 12, no 11. 12, ok, lunes 12. Sí. Excelente, lunes 12. Así que no creo que haya interferencia con las otras clases tampoco que da el doctor Colón. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué faltas específicas deben ser disciplinadas públicamente por la iglesia? Esta es una muy buena pregunta y lamentablemente es una pregunta que no muchas personas saben contestar. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente en muchas iglesias hay pastores que no han sido entrenados debidamente, algunos ni siquiera a un nivel de instituto, mucho menos a un nivel de seminario. Entonces el problema con eso es que los mismos que están pastoreando tienen duda acerca de qué deben hacer en referencia a la disciplina y en este caso en específico, cuáles cosas, fallas, deben ser disciplinadas públicamente por la iglesia. Entonces, este asunto es un asunto muy importante. En el aspecto preventivo es necesario juzgar y reprender toda clase de pecados, sean estos personales, individuales, colectivos, internos, externos o de otra índole. La predicación de la palabra y de la santa ley de Dios es como una disciplina sobre todo pecado. Entonces, lo que queremos hacer antes de manera preventiva es hablar precisamente de todas estas diferentes formas en que una persona puede cometer una falta cayendo en un pecado, y esto debe hacerse desde el púlpito a través de predicaciones, debe hacerse a través de las enseñanzas de discipulados, que es algo que ha sido un tema que yo he estado hablando en esta semana acá en la iglesia de nosotros con varios hermanos, y he visto también en las redes la necesidad de muchos hermanos de recibir un discipulado formal, porque lamentablemente estamos viendo que muchas personas llegan a las iglesias y no son discipuladas. Entonces, dentro del discipulado usted puede preventivamente enseñar precisamente
qué cosas no se deben hacer como cristiano y obviamente extrayendo eso de la Biblia. De ahí es que debe de salir toda esa información. Ahora, también tenemos que entender que la ley es buena en el sentido de que la ley señala el pecado. La ley no puede quitar el pecado, pero la ley sí señala el pecado. Por ende, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar en las porciones que tienen que ver con la ley, cómo la ley puede señalar lo que es pecaminoso, pero no puede quitar lo pecaminoso. Lo que quita lo pecaminoso es la gracia, la fe en Cristo, y eso ya está bajo el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, en su alianza, en su sangre. Entonces, por ende, nosotros no quitamos la ley, pero no nos regimos por la ley para salvación, porque la ley no salva, pero la ley sí señala pecado. Así que es provechosa en ese aspecto. También tenemos que entender que por temor a ofender, algunos pastores, predicadores, no abordan temas en las iglesias. Le huyen, le tienen un poco de temor porque piensan que alguien se va a ofender y si se ofenden pues se van a ir y si se van me baja la asistencia. Y si me baja la asistencia se me cae la iglesia. Entonces, pues mejor no digo nada. Y entonces brincan partes de la Biblia. Y tú ves que no hay un consejo completo de la palabra de Dios, sino que escogen lo que entienden ellos que no les va a causar ningún tipo de problema con la congregación, porque siempre vas a tener en la iglesia personas que van a ser más susceptibles que otras. Especialmente si hay alguien que está en algún tipo de falta o pecado del cual el pastor esté predicando ese día y, como dicen en mi barrio, le caiga el sayo y no se lo quiera poner. Así que la predicación ciertamente es una de las maneras donde nosotros vamos a poder impartir preventivamente una forma de cómo expresar corrección antes de tener que corregir. La predicación de la palabra y de la santa ley de Dios es como una disciplina sobre todo pecado, pero en el aspecto correctivo, es decir, la disciplina pública, deben tenerse algunas consideraciones. Jesús presenta los conflictos personales que no logran solucionarse entre los individuos implicados y así trascienden a la comunidad. Y eso lo vamos a ver en Mateo, capítulo 18, y yo creo que ya lo hemos leído anteriormente, pero vamos a refrescarnos la memoria aquí. Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y habíamos hablado de esto en clases anteriores, donde lo que quiere decir esto de atar y desatar es la autoridad que tiene la iglesia, siendo nosotros los que pertenecemos a ese cuerpo local, la iglesia, de tomar decisiones en el cuerpo. Y esas decisiones van desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, incluyendo lo que tiene que ver con la disciplina. También los pecados cuyo carácter moral afectan la imagen pública de los miembros de la iglesia, por ejemplo, adulterio, fornicación, aborto, borrachera,
violencia, codicia, calumnia, robo, etc. Y ahí están todos los pasajes donde usted puede encontrar todas esas cosas tan desagradables que, ¿verdad? No nos gusta tener que mencionarlas, pero la realidad es que esas cosas suceden en las iglesias. Usted va en algún momento, a través de los años, tener a alguien que va a caer en alguna de estas cosas. Y siendo miembro de la iglesia, va a haber que trabajar con esa persona de manera disciplinaria, porque lo que va a hacer es que le va a afectar la imagen a la iglesia, le va a dañar el testimonio a la iglesia. Acuérdense que cuando somos miembros de un cuerpo local, todos los que estamos en el cuerpo local estamos unidos, y por ende lo que hace un miembro del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Así que si X hermano va y lo cogen totalmente borracho y esa información se corre por toda la ciudad y dicen, oh, ese fulano de tal, él va a la iglesia X o Y, pues ahí tenemos un serio problema, porque entonces lo primero que van a decir, ¿en esa iglesia permiten eso? El pastor de esa iglesia permite que hagan esas cosas, porque inmediatamente no lo miran como que fue algo que cometió el individuo en su carácter personal, sino que lo ven de manera colectiva. ¿Por qué? Porque aunque la gente no lo quiera admitir, cuando tú eres miembro de un cuerpo local, tú perteneces a ese cuerpo y la gente te ve como parte de ese cuerpo. ¿A qué iglesia tú vas? Ah, yo voy a la iglesia bautista Sin Paredes en Calley. Ah, qué bien. Hagas buenas o hagas malas cosas, te van a asociar con la iglesia bautista Sin Paredes de Calley. Por eso es que cuando estuvimos cogiendo la lección de la membresía, hablamos tan importante acerca de lo que la membresía significa en la iglesia, porque no es lo mismo ser un visitante en una iglesia que ser un miembro de ese cuerpo local de esa iglesia. Tiene mucho peso el ser miembro. Es muy importante. Entonces aquí estamos hablando de unos pecados que, aunque hemos dicho ya en clases anteriores que nosotros, los evangélicos protestantes, no tenemos una calificación de pecados que sean veniales y pecados que sean mortales. No tenemos pecados que sean menos y otros que sean más. En el aspecto de que no hay un libro de instrucción en referencia a veniales y mortales. Pero la realidad es que hay pecados que son mucho más graves que otros. Especialmente lo que se está mencionando aquí, que tienen que ver con el carácter moral de la persona. Esos pecados tienden a ser bastante fuertes. Especialmente cuando estamos hablando de adulterio y fornicación, aborto, borrachera, violencia, codicia, calumnia, robo. Son cosas serias, muy serias. Colosenses 5:1, Efesios 5, 2 Tesalonicenses 3. Ahí están todas esas, ustedes las pueden leer en su casa con calma. Y por último, los errores doctrinales o desviaciones heréticas que algunos miembros puedan profesar. Aquí en esta área de errores doctrinales o desviaciones heréticas, ciertamente tienen que ver con lo que está expreso en las Sagradas Escrituras y considerado como algo que va en contra de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Entonces, eso es lo que es doctrina. Doctrina es enseñanza. Y toda la Biblia completita está llena de doctrina. Por ende, cuando las personas hablan de doctrina,
tenemos que entender que el pensar que doctrina es solo ciertas cosas que están en la Biblia, tenemos que corregirles y decirles no. Todo lo que está en la Biblia es doctrina, porque de alguna forma u otra, unas partes de la Biblia se complementan con otras partes de la Biblia y establecen doctrina. Un ejemplo, si ciertamente sabemos que nosotros nos dejamos llevar por el nuevo pacto, porque somos una iglesia que es neotestamentaria, también es cierto que si usted ve cosas en el antiguo pacto, complementan lo que el nuevo pacto enseña. En el antiguo pacto encontramos los 10 mandamientos. ¿No voy a seguir los 10 mandamientos? Sí, los voy a seguir. ¿Cómo? Siguiendo lo que el nuevo pacto me dice. En el nuevo pacto, la nueva doctrina de cómo debo seguir los 10 mandamientos son seguir 2 mandamientos que Jesús nos dio. ¿Correcto? Amar a Dios y amar al prójimo. Y con esos 2 cumples todos los demás. Eso fue la enseñanza de Jesús. Eso es doctrina. Así que usted va a ver que toda la Biblia es doctrina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es doctrina. Así que cuando la gente escucha la palabra doctrina, por alguna razón le tienen miedo. Pero no, al contrario, usted tiene que entender que todo lo que sale de la Biblia es doctrina. Ahora, hay cosas que no están en la Biblia explícitas. Hay cosas que están en la Biblia que usted tiene que buscar en diferentes áreas para poder entender qué es lo que la Biblia nos está queriendo decir. Y los teólogos lo que han hecho, que esto lo hemos hablado, es que han cogido la Biblia y se ha sistematizado. Y por ende nosotros ahora enseñamos de manera sistemática. ¿Y qué quiere decir eso? Que le hemos adjudicado a las diferentes cosas que enseña la Biblia nombres y áreas de enseñanza para poder enseñar de manera más ordenada y que el estudiante de las Sagradas Escrituras pueda aprender mucho mejor y entender lo que es sana doctrina y lo que no es sana doctrina y lo que podría inclusive ser considerado una herejía. Y ahí es que usted entonces entra y ve que tenemos teología sistemática, que son cosas como soteriología, que es la historia, la enseñanza de la salvación, lo que es la amartología, que es la enseñanza del pecado, lo que es la cristología, que es la enseñanza en referencia a la persona y divinidad de Cristo. Y así sucesivamente vemos todas estas disciplinas que son enseñanzas de teología sistemática. Y lo bueno de esto es que yo puedo identificar entonces lo que podría ser una herejía y corregirla. Y estos errores doctrinales o desviaciones heréticas, como dice el libro, son una de las cosas que a veces suceden también en las iglesias y se le da muy poca atención porque, regresando a mi posición inicial, lamentablemente muchos pastores no se han preparado y por ende hasta ellos mismos han dicho cosas desde el altar sin saber que lo que están diciendo no está correcto y están a veces hasta diciendo cosas que son heréticas y ni lo saben. Por ende, es saludable que toda persona que va a estar en un cargo de liderazgo en la iglesia estudie teología sistemática, por lo menos que tenga las clases básicas de teología sistemática para que conozca dentro de lo que podría ser una herejía, reconocerla y evitarla dentro del cuerpo y que los miembros del cuerpo caigan en herejía. ¿Ok? Así que aquí encontramos
que nos dice, esto debe ser disciplinado puesto que de no hacerlo muy pronto afectará la unidad e integridad de la iglesia. Ahí están todos los pasajes bíblicos que hablan en referencia a esto. ¿Ok? Ahora bien, la próxima pregunta es, ¿cuándo debe ser levantada la disciplina sobre un miembro de la iglesia? Uno de los propósitos de la disciplina es restaurar al ofensor. Ya eso lo habíamos hablado. La disciplina no es para tú derribar a la persona y eliminarla. Al contrario, la disciplina siempre debe ser para restaurar. Y por eso la disciplina no debe quedar como una carga sin fin, sino que cuando la iglesia y sus ministros vean que el creyente disciplinado ha mostrado un sincero arrepentimiento, ha dado la espalda de manera definitiva sobre el pecado que le condujo a la disciplina y se ha... Por aquí alguien me tiene un micrófono abierto, vamos a ver quién es. Y se ha resarcido el daño causado, entonces deberán aceptarlo nuevamente en la membresía plena, con todos los derechos y deberes en la iglesia local. Ahora, vamos a desempacar esto un poquito. Mire, la persona comete la falta, se sigue el proceso de disciplina. Cuando esa persona está en disciplina, no necesariamente quiere decir que la persona no puede participar de los cultos de la iglesia. Yo creo que hay iglesias que han fallado en esto porque le han quitado por completo a ese miembro que está en disciplina de participar en los cultos de la iglesia, cuando la realidad es que en ciertas situaciones, vamos a ponerlo así, que podría caer ese individuo, ciertamente no debe de participar activamente en ministerios mientras esté en disciplina, pero sí puede venir y sentarse a coger el culto con los demás hermanos de la iglesia. Porque esté en disciplina no quiere decir que dejó de ser un creyente. Sigue siendo un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, porque haya fallado y esté en disciplina, no quiere decir que lo vamos a restringir de venir al culto. Yo he escuchado que eso ha sucedido en iglesia donde restringe a la persona y le dicen, no puedes venir al culto por 2 meses. Lo que tú estás buscando es que esa persona se vaya de la iglesia. Prácticamente le estás diciendo, no te queremos aquí. Entonces, si no hay un pecado que sea ciertamente donde el estar dentro, inclusive del edificio donde se congrega la iglesia, le causaría problemas serios a la iglesia, no se le debe impedir a esa persona congregarse. Así que esa es una de las facetas. Entonces, cuando estamos hablando de cómo yo voy a llevar a cabo esa disciplina, yo debo de tener mucho cuidado en que siempre en mi mente esté que yo voy a restaurar a esa persona. Ese es el objetivo de la iglesia, restaurar a la persona la cual está en disciplina. Hoy en día es bien difícil. No sé
si es que el ambiente a través de los últimos 30 años ha cambiado, y no solo aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, sino también en otros países, porque pues hablo con pastores de otros países, y vemos que la tolerancia de una persona que comete una falta a estar dispuesta a someterse a disciplina no es la misma. Entonces, ciertamente, muchas personas que cometen una falta que amerita disciplina, lamentablemente, optan ellos, no porque la iglesia haya hecho algo para sacarlo, sino que optan ellos por irse de la iglesia. Y el problema con eso de irse de la iglesia es que, y creo que estoy casi seguro que lo tengo por ahí escrito en algún sitio, pero el primer problema que yo veo en eso es que si tú eres una persona que cometió una falta disciplinaria y no estás dispuesto a someterte a disciplina, una disciplina que debe ser privada y mantenida dentro de los confines del cuerpo local y no debe salir fuera de la iglesia. Nadie debe enterarse de lo que está pasando ahí. El problema es que las personas se van para otra iglesia y se llevan el pecado del cual no cumplieron en arrepentirse y ser trabajados con disciplina dentro de ese cuerpo local, y se van a otro sitio con ese problema. Así que en vez de quedarse y resolver el problema en ese cuerpo local, lo que hacen es que se van y se llevan el problema para otro cuerpo local y van a hacerle daño a otra iglesia. Así que ahí tenemos un problema serio de sometimiento de parte de muchas personas. Sí, mira, aquí yo lo tengo. O se va de la iglesia local para otra sin que se levante la disciplina. El tal debe ser tenido como un gentil y de ninguna manera se le puede eximir de la disciplina. Entonces, ese es el problema que estábamos hablando cuando estábamos hablando de las transferencias de membresía, que hoy en día ya los pastores se olvidaron de la formalidad. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, lo primero que yo hago es entregar una hoja de visita en la iglesia cuando llega alguien. Y yo, basado en lo que veo ahí, entonces yo le hago preguntas a esas personas cuando regresan, si es que regresan. Porque entonces ya yo estoy pensando, ok, si estas personas están buscando iglesia, ahora yo tengo que averiguar de dónde vienen. Y si yo veo que me dicen, no, yo iba a esta iglesia, pero pues nos fuimos de allá, mi deber es investigar qué pasó allá, que ellos se fueron de allá, porque si ellos se fueron de allá y fue porque estaban en disciplina y yo no sé nada, me está llegando un problema que tenía un pastor allá y ahora me lo están trayendo a mí acá. Por eso es que esto de la disciplina es importante. Y por eso es que el que dice ser cristiano y realmente se somete al cristianismo tiene que poder reconocer cuando está mal y poder decir, yo me someto a la disciplina porque yo me la busqué. Entonces eso requiere una verdadera conversión de la persona, porque alguien que no está verdaderamente convertido a Cristo no se va a someter, porque va a estar en la carne, no va a estar dejando que el Espíritu le guíe. La iglesia deberá seguir orando por él
para que el Señor le rescate de su estado de rebeldía. Es un estado de rebeldía el que tiene esa persona. Adelante, hermano José. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, bendiciones a todos. Una pregunta, pastor, que yo siempre hago el contraste cuando una persona es disciplinada. ¿Qué criterio se debe tomar para levantar la disciplina? Dado que yo veo que, por ejemplo, se basan en un criterio temporal, 1 año, 2 años, dependiendo de la magnitud del pecado. ¿Qué es lo que realmente debemos evaluar para levantarle la disciplina a una persona? ¿El criterio temporal o el arrepentimiento? ¿Y cómo usted, de su práctica pastoral, evalúa esos casos para realmente saber si esa persona realmente se ha apartado, se ha arrepentido de su pecado, para luego ser aceptado como miembro pleno de la iglesia? Sí, muy buena pregunta. Pues mira, la realidad es que obviamente lo que estamos buscando observar en la persona es un sincero arrepentimiento. Por ende, depende cuál sea el pecado que cometió la persona. Porque hay pecados que si estamos trayéndolo al ambiente dentro del cuerpo a ser discutido, es muy probable que es un pecado que es bastante obvio. Porque hay pecados que hay personas que cometen esos pecados y nunca nadie en la iglesia se entera. Y ellos nunca dicen nada y nadie en la iglesia se entera. Porque son pecados que realmente no se ven, no se notan. Pero cuando estamos hablando de pecados que son visibles, por ejemplo, vamos a tomar el pecado, un pecado que una vez ocurrió en la iglesia hace muchos años, para darte un ejemplo. El pecado fue que X persona cometió la falta de adulterio, ¿sí? Y su pareja fue la que me vino a decir a mí acerca de la situación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a buscar en una situación como esta para yo decidir cuándo se le levanta la disciplina a esa persona? Bueno, primero que nada, tiene que haber un sincero arrepentimiento. En ese caso, en este caso fue un varón, pues la esposa tenía que perdonarlo a él. Si eso estaba en el panorama, estuvo en ese caso, ella lo perdonó. Y entonces hubo que observarlo a él por un tiempo y escuchar obviamente el testimonio que diera su esposa en referencia a la conducta de él, para entonces nosotros poder restablecerle a él su membresía y el disfrute de la misma en plenitud. En ese caso en particular, esa persona estuvo siendo observada por 1 año. Así que cada caso es diferente. Nosotros tenemos un cuerpo donde nos reunimos los pastores y diáconos, y dependiendo del caso, volvemos otra vez, hay casos que se quedan conmigo y solo conmigo. Hay casos que se van conmigo y con los diáconos. Y solamente en mis 20 años que voy a cumplir el aniversario ahora este mes, de 20 años aquí en esta iglesia, solamente una vez se llevó ante la iglesia el caso de una persona. Así que, para contestarte, no hay ningún manual que te diga un número exacto de cuánto es el tiempo que tienes que seguir. Eso no existe. Cada iglesia, cada cuerpo local y cada situación es diferente. Y ahí es que el pastor tiene que usar su criterio de experiencia, pedirle sabiduría a Dios y contar con un cuerpo de líderes
que también sean sabios y puedan tomar una decisión justa para todas las partes. Lo importante aquí es, regresando otra vez al punto que hice hace un rato, que la persona se pueda restaurar, porque la idea no es que la persona deje la iglesia, sino que se restaure a la iglesia. Pero José, lamentablemente, son muy pocas las personas que caen en algún tipo de falla, de pecado, en las cuales cuando se les aborda en amor para resolver, son muy pocas las que deciden someterse al proceso de disciplina, y la gran mayoría optan por dejar la iglesia e irse sin terminar el proceso disciplinario. Y el problema es, como dije ahorita, se van a otra iglesia, sabrá Dios dónde, como si nada hubiera pasado, y llegan allá con ese pecado encima a darle dolor de cabeza a probablemente ese pastor que va a estar bregando con ellos en el futuro. Y como no hay comunicación, porque se pierde por completo, eso se queda en el olvido, en un vacío. Entonces la iglesia se pregunta dónde están, se fueron. ¿Por qué? Bueno, porque sabían que estaban mal, pero no quisieron someterse a un proceso disciplinario y prefirieron irse para otro lado. Así que esa es la realidad de lo que está pasando hoy en día, hermano José. Y si hacemos el trabajo preventivo del cual hemos estado hablando, vamos a tener muchos menos casos de tener que lidiar con disciplina. El problema es que el trabajo preventivo en muchas iglesias no se hace, por lo que expresé anteriormente. Tienen miedo de tocar temas que son sensibles y pueden ofenderse algunas personas, y muchos pastores se están cohibiendo de predicar todo el consejo de Dios. Yo prefiero predicar todo el consejo de Dios, y así de manera preventiva estoy haciendo una disciplina preventiva, que tener que pasar a una correctiva. Es lo que te puedo decir acerca de eso, hermano. Vamos, José. Yo creo que No, excelente, pastor, excelente. yo no creo, aunque sé que hay iglesias, no voy a decir cuáles, pues no quiero que nadie piense que estoy criticando, pero yo sé que hay iglesias que han escrito manuales de disciplina. Yo no creo en hacer eso, porque cada situación, cada persona es diferente. Tú no puedes tratar a todo el mundo como si fuera una lista de infracciones de tráfico, que sabemos que un pare es un pare, no importa en qué sitio es un pare. Un pare es un pare. Una luz roja es una luz roja. Tú sabes. Eso no va a cambiar. Pero cuando se trata de personas, ahí la cosa se complica. Hay muchas variantes. Y como pastores hay que evaluar muchas cosas. Hay que evaluar, en muchos casos, hijos, quiénes más se van a afectar, qué terceras personas hay envueltas. Bueno, la lista de variantes es tanta que, por ende, si tú te encajonas en algo, estás
estás cometiendo un error, porque lo único que tú puedes utilizar en una disciplina y sabes que no te vas a equivocar es lo que es un consejo que sale de la Biblia. Pero fuera de la Biblia, no. Por ahí alguien me levantó la mano, no sé quién fue, la bajó rápido, así que no pude Oye, ver. pastor, Ah, dime, Jerry. saludos y Dios le bendiga a todos. Amén. Para una persona que está en disciplina, tomar la Santa Cena se le deja a él como criterio, No, siendo él, no, no. No, porque acuérdate que una de las cosas que dice el apóstol Pablo que nos indica es, y vamos a estar hablando hoy precisamente de las ordenanzas o sacramentos, que pruébese cada uno a sí mismo para que no sea hallado culpable del cuerpo ni de la sangre de Cristo. Entonces, una persona que está en un pecado, el cual no ha salido del mismo, no debe estar tomando la cena del Señor. Una persona, cuando va a tomar la cena del Señor, yo expliqué no sé mucho acerca de esto, tiene que reconocer la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El que va a la cena del Señor sin reconocer seriamente ese sacrificio, está tomando la cena indignamente. Y si tú vas a tomar la cena y no has pedido perdón por pecados cometidos, también la estás tomando indignamente. Y tú sabes bien que todos pecamos, aunque sea de pensamiento, vamos a pecar. Pues peor aún si tú estás en un pecado recurrente, que tú lo estás haciendo sabiendo que lo estás haciendo. O sea que estás en disciplina porque todavía estás lidiando en resolver ese pecado en el cual incurriste y la iglesia te tuvo que poner en disciplina porque así de serio era. No era un pecado donde tú podías venir y decir, Señor, perdóname. Tú sabes que yo no me quise llevar ese bolígrafo de la iglesia, pero yo lo llevo para atrás el domingo. Y es más, le voy a llevar un paquete nuevo de bolígrafos a la iglesia por ese uno que me llevé, ¿ok? Pero si tú fornicaste, tenemos un serio problema. Entonces, si eso llega a los oídos de la iglesia, es porque la fornicación estaba bastante reconocible en el ambiente donde hasta la iglesia se enteró. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Tú estás en disciplina por fornicario hasta que nosotros estemos seguros que tú no estás ya en eso. Tú no vas a tomar la cena. Porque la vas a tomar indignamente, entonces nos hacemos cómplices tuyos de tomar la cena indignamente. Eso es así. ¿Perdón? Sí, que he entendido que va un poco más allá de lo que quizás pueda ser el criterio de la persona en cuanto a su pecado. Sí, porque acuérdate que aquí estamos tomando en consideración no solo la salud de esa persona espiritual, sino de toda la congregación. Porque Pablo es bien claro y él es bien fuerte cuando habla del cuerpo, que así como si un hombre se acuesta con una ramera, contamina su cuerpo y el cuerpo de su esposa, ¿sí? Así es cuando alguien comete pecados de esa naturaleza en la iglesia, estás contaminando el cuerpo, porque entonces lo que se va a salir a la calle es, en la iglesia tal, la gente puede fornicar y no importa, ahí permiten lo que sea, ¿eh? Ah, pero si sale a la calle, ¿tú sabes qué? En esa iglesia
son bien buena gente y son amorosos y todo eso, pero como tú Son disciplinados. es la cosa. Si tú fallas ahí te van a poner en disciplina para que te endereces. Y yo prefiero mejor que me digan a mí eso por ahí, que digan que en la iglesia mía se puede hacer lo que le dé la gana a la gente. Hay situaciones que hasta las mismas personas seculares las condenan y sería como contraproducente o hiriente, como usted dice, al cuerpo, que aún una persona que no es creyente se entere de algo que la iglesia aceptó. Sea cual sea la infracción moral que le pueda dar quizá pues el mundo, y eso puede, obviamente, como usted nos dice, afectar al cuerpo de forma tal que su reputación y las personas que hayan pensado asistir o entrar más de lleno en los diferentes ministerios lo piensen 2 veces, y entonces ahí es cuando se afecta ese cuerpo. Correcto. Muy bien, entonces el creyente debe tener un corazón sensible a la voz de Dios y acudirá arrepentido ante cualquier amonestación por su pecado. Bueno, esa es la actitud que debe tener todo creyente que comete una falta. De hecho, con esa actitud precisamente nosotros los pastores podemos ver si la persona realmente es un creyente que tiene una relación con Cristo, porque el que peca y está arrepentido genuinamente y viene avergonzado de su pecado, esa persona va a ser una persona que normalmente, por la experiencia que yo he tenido, tiende a ser una persona que termina siendo un mejor siervo después. Pero el que se pone difícil para ser corregido y no tiene un corazón para recibir la disciplina en humildad, es de ese tipo de personas la que yo les digo que normalmente se va a ir de la iglesia. Se va a ir de la iglesia. Ok, para resumir este asunto de la disciplina eclesiástica, copio las palabras de Downing. Existe un propósito múltiple para la disciplina de la iglesia. Se debe hacer con el motivo de glorificar a Dios mediante la obediencia de su santa palabra. El no ejercer la disciplina cuando las escrituras lo demandan deshonra a Dios por la desobediencia. Y ahí están los pasajes bíblicos. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque fíjense que dice, se debe hacer con el motivo de glorificar a Dios mediante la obediencia de su santa palabra. Así también debemos entender que la disciplina que se aplica a una persona debe ser una disciplina que va alineada con las enseñanzas bíblicas. Disciplinas inventadas por hombres no es lo que está llamada la iglesia a llevar con una persona que comete una falta. Voy a dar un ejemplo. Son cosas que en los legalismos del hombre han sucedido y lamentablemente lo que han hecho es daño en las iglesias. Hay iglesias que por ser legalistas no permitían a los hombres ciertas cosas y a las damas ciertas cosas. Y yo creo que en una de estas clases yo mencioné de un pastor de aquí, de este pueblo, que él cogía y le medía las faldas a las mujeres los domingos para asegurarse que estuvieran 2 pulgadas debajo de las rodillas.
Y como no estuvieran 2 pulgadas debajo de las rodillas, las ponía en disciplina. Las cosas más ridículas que tú te puedes imaginar, las hacían poniendo en disciplina tanto a hombres como a mujeres, y cuando tú buscabas y escuchabas, tú decías, ¿dónde está eso en la Biblia? No aparece. Inventos de hombre. Yo comparo ese tipo de situación como cuando en la Iglesia Apostólica Católica Romana la gente va a confesarse con el sacerdote y el sacerdote le dice, ahora vas a hacer 20 Padres Nuestros, 20 Ave María, ¿sí? ¿Me siguen? Que sabemos que eso no está en ningún sitio en las Sagradas Escrituras. Hermano José, iba a decir algo usted. Sí, pastor, en ese mismo sentido, hacer un comentario para que usted me dé su parecer de una experiencia que he vivido en una de las iglesias cercanas. O sea, que las personas que la tienen en disciplina usan ciertas restricciones como una finalidad siempre específica donde tienen que sentarse ese tipo de personas, y la otra es una vestimenta que lo identifique como que están en disciplina de manera literal. Sé cuál es su parecer de esa forma de disciplina. Eso es invento de hombre. Eso es totalmente antibíblico y a la misma vez anticristiano, porque tú estás llevando a esa persona a ser humillada ante las demás personas y lo estás creando ser un cristiano de tercera categoría. Cuando en el cristianismo todos somos iguales ante los ojos de Dios, una vez que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie es mejor que nadie, nadie es más que nadie. Todos tenemos nuestras diferentes posiciones en el cuerpo. Algunos son pastores, otros son diáconos, otros son líderes de jóvenes, otros trabajan con damas, otros con jóvenes, etc. Pero no hay nadie mejor que nadie. Entonces tú vestir a alguien o sentar a alguien en un lugar para identificarlo como que está en disciplina es menospreciar a esa persona como creyente en Cristo Jesús, que es parte de un real sacerdocio, porque él no dejó de ser creyente porque falló y cayó en pecado. Porque todos somos pecadores, la única diferencia es que nosotros hemos sido justificados, pero todos podemos caer en algún momento. Así que la disciplina debe de llevarse a cabo de una manera discreta, pero no aliviarla, o sea, no hacerla fácil tampoco. Porque si el creyente realmente está arrepentido, se va a someter a la disciplina. Y para mí, de las peores cosas que le pueden pasar a un creyente es que si pertenecía a un ministerio donde se gozaba en servir en ese ministerio, y tú le dices por tanto tiempo, ahora ya no puedes estar en el ministerio ese, eso le va a él dar tanto sufrimiento que va a decir, Señor, perdóname por haber hecho lo que hice, porque me estoy perdiendo el gozo de estar gozándome sirviendo en este ministerio. Así que yo jamás haría una cosa así. El que esté haciendo una cosa así realmente está utilizando algo que no es bíblico, es antibíblico y definitivamente es anticristiano. Y yo le diría a esa persona que se reevalúe primeramente en de dónde está sacando ese tipo de forma de pensar para disciplinar a alguien, porque mi trabajo como pastor no es avergonzar a las ovejas, es edificar a las ovejas. Y esa es mi respuesta en eso, hermano. Espero que te ayude en lo que estás tratando de aprender. Sí, sí, pastor. Gracias. Muy bien. Vamos a ver por dónde me quedé por acá.
Dios nunca es glorificado por la desobediencia, un amor sentimental, es decir, un amor que se deriva de las emociones más bien que del reflejo del carácter justo y santo de Dios, es pecaminoso si causa que una iglesia se abstenga de su propia disciplina. Entonces, en otras palabras, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Eso es así. Pero si vamos a no disciplinar a alguien que cae en un pecado que le va a hacer daño al cuerpo, por decir que somos tan y tan y tan amorosos que no vamos a disciplinar a nadie, porque nuestro amor es tan grande que ni disciplinarlos podemos, estamos entonces causando un daño mayor, porque nos estamos dejando llevar por las emociones en vez de realmente mostrar lo que tiene que ser la santidad de nuestra iglesia, de nuestro cuerpo local, para que no solo el cuerpo local mismo lo vea y vea que nosotros estamos llamados a ser santos en todo momento, sino que los de afuera también lo vean. Porque créeme, la gente de afuera está mirando todo lo que pasa en la iglesia y son bien ligeros a señalar cuando ven algo malo. Te lo dije, tú ves, esos cristianos todos son unos hipócritas. Esos cristianos, yo sabía que tarde o temprano esa iglesia ahí alguien caía. Pues esa gente son unos hipócritas. Pero cuando sales a darle comida a gente que está necesitada, eso no lo dicen. No dicen que la iglesia salió y albergó a 20 personas cuando estaba el huracán María. Aquí tú no oíste a nadie. Y aquí hay hermanos de la iglesia que saben que es verdad. Nadie fue por ahí a decir la iglesia sin paredes albergó gente en el huracán. No, eso no lo dijo nadie. Pero como alguien comete una falta en la iglesia, créeme lo que si se enteran de la calle, rápido lo van a señalar. Muchachos, en esa iglesia ahí, fulano se la pegó a la esposa. Rapidito. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando vamos a trabajar con esto, no solo estamos tratando con los miembros dentro de la iglesia, sino con todos esos que nos están mirando todo el tiempo de afuera. Por eso en los requisitos del pastor, una de las cosas que dice cuando usted vas a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, es que tenga un buen testimonio y habla que no solo con la iglesia, sino con los de afuera. ¿Y de quién se está refiriendo? De los no creyentes. Así que el que la iglesia tenga un sistema donde cuando hay pecados que pueden hacerle daño al cuerpo se tome acto de disciplina, eso es un acto de amor, porque el carácter de Dios es uno de un padre que disciplina a sus hijos porque los ama. Y así tiene que ser dentro de la iglesia. La disciplina de la iglesia sirve para el mantenimiento de la pureza de la iglesia, en la doctrina y en la práctica. Y es absolutamente necesaria cuando la palabra de Dios y las circunstancias lo demandan. Además, la disciplina es necesaria para mantener un testimonio piadoso y bíblico en la comunidad. Ahí está lo que yo les estaba hablando ahora mismo. Para la gloria de Dios. Cualquier situación escandalosa o pecaminosa que llega a ser conocida por la sociedad trae reproche sobre el nombre y la causa de Cristo. Vea el principio de poseer un testimonio apropiado delante con los que están fuera de la iglesia en 1 Timoteo 3:7, que es precisamente el verso que yo les acabo de mencionar. ¿Ok? Ahora bien, antes de moverme de aquí, quiero decir algo. Muchas iglesias que caen en situaciones escandalosas no son necesariamente iglesias de sana doctrina. Por ende, esas iglesias que caen en situaciones escandalosas y no son iglesias de sana doctrina, por la
falta de conocimiento que hay en el pueblo, en la calle, en el mundo, y nos meten a todos en una misma olla, asumen que esa iglesia, que probablemente es una iglesia que está enseñando cosas que son heterodoxas, que están incluyendo herejías, que enseñan doctrinas neopentecostales, o sea, nueva era, prosperidad, etcétera. Vemos con mucha frecuencia que ese tipo de pastor de esas congregaciones caen en pecados de infidelidad. Y lo peor del caso es que con la persona que cometen la infidelidad se divorcian de la esposa que tienen, se casan con la que cometieron la infidelidad y siguen pastoreando a la iglesia como si nada hubiera pasado. Ciertamente esas iglesias nos están causando daño a las iglesias que sí somos de sana doctrina. Porque si en una de nuestras iglesias, y ahora me estoy refiriendo yo a iglesias de sana doctrina, un pastor cometiese la falta de caer y le fuese infiel a su esposa, ese hombre no puede ser pastor nunca, jamás en la vida. Perdió el pastorado, se acabó. Tan sencillo como eso. Puede ir a congregarse en una iglesia y ayudar en la iglesia, pero jamás, jamás, jamás podrá ser pastor otra vez. Y si se va para una iglesia a ser pastor, es en desobediencia que lo está haciendo, y créeme que va a ser en una iglesia que no es de sana doctrina que se lo permita, porque en una de sana doctrina no se lo van a permitir. Así que cuando usted vea esas cosas por ahí, lo primero que usted tiene que pensar es que esa iglesia es de falsa doctrina. Punto y se acabó. Porque ningún pastor que comete adulterio puede seguir siendo pastor. Punto. La Biblia es clara en los requisitos del pastor. Están en 1 Timoteo y están en Tito. Ok. Ya estamos terminando con la disciplina y vamos a tocar lo de las ordenanzas. Yo espero que me dé el tiempo. Vamos a moverme rapidito por aquí. Finalmente, el propósito es el de restaurar o excluir al miembro culpable. Si existe un genuino arrepentimiento, es decir, un arrepentimiento mostrado por los frutos, luego puede existir la restauración. Pero sin el arrepentimiento, el miembro culpable debe ser quitado de la membresía. La disciplina eclesiástica tiene como fin el arrepentimiento de los impenitentes que se encuentran en su membresía local, o la restauración de los que han cometido hechos graves en contra de la santidad de la misma. Entonces, cuando un miembro es disciplinado, el proceso no debe quedar allí, sino que, luego de haberse conseguido la confesión, el arrepentimiento y el cambio de actuar, es necesario levantarlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. La palabra griega usada en este versículo, restaurarle, lleva la connotación de reparar algo hasta que vuelva a su condición anterior, sostenerlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Edificarlo. Muy bien.
Ahora vamos a entrar a la parte de la celebración de las ordenanzas o sacramentos. La iglesia está llamada por su Salvador para que sea edificada constantemente. Esta edificación se da a través de lo que en teología llamamos los medios de gracia. Estos medios de gracia se encuentran encabezados por la predicación de la palabra que nos conduce a un crecimiento sólido en la gracia, pero también hay otros medios a través de los cuales somos edificados, tales como la oración, las celebraciones culticas y los sacramentos u ordenanzas. La Confesión de Westminster define así los sacramentos u ordenanzas. Los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para simbolizar a Cristo y a sus beneficios, para confirmar nuestro interés en Él y también para hacer una distinción visible de aquellos que pertenecen a la iglesia y los que son del mundo, y para obligar solemnemente a aquellos al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Y es importante que veamos que esta declaración o confesión de fe de Westminster, y ahorita vamos a ver otras confesiones, si se da cuenta, todo lo que dicen está extraído de pasajes bíblicos. Por ende, la confesión en sí misma no nace de la mente humana ni de la imaginación de una persona. Nace de las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué aquí habla de que sirve para confirmar y hacer una distinción visible de los que pertenecen a la iglesia? Bueno, las ordenanzas o sacramentos que nosotros reconocemos son dos, y es la cena del Señor y el bautismo. Ahora bien, ambos lo que hacen es confirmar y distinguir que somos creyentes en Cristo y no del mundo. ¿Por qué? Porque el que se bautiza lo hace para declarar públicamente de que él es un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Estamos oyendo por ahí un micrófono. No sé a quién le están hablando por ahí, bendito, pero... Ok. Tú te identificas como creyente en el bautismo. Porque inmediatamente después que tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador, el próximo paso de obediencia es el bautismo. Y para tú tomar la cena del Señor, tú tienes que estar bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es el método de inserción dentro de la membresía en un cuerpo local. Una vez tú eres miembro del cuerpo local de la Iglesia de Cristo, entonces tú pasas a celebrar la muerte de Cristo hasta que Él venga en la cena del Señor. ¿Ok? Así que estas cosas lo que hacen es que distinguen visiblemente que perteneces a la iglesia y no al mundo. Cuando hablamos de las ordenanzas o sacramentos, nos referimos al bautismo y la Santa Cena, comunión, las cuales fueron instituidas directamente por Cristo y son de
obligatorio cumplimiento para todo cristiano. Aunque otras tradiciones aceptan 5 sacramentos adicionales a los mencionados, realmente no encontramos apoyo bíblico para elevarlos a la categoría de ordenanzas o sacramentos. La obligación de continuar con los ritos sacramentales depende de 1. Su institución por Cristo. 2. Su mandato expreso de que sean continuados. Y 3. Su uso esencial como símbolos de actos divinos que forman parte de la revelación evangélica. Así que estamos viendo las condiciones necesarias para poder llevar a ordenanza o sacramento, y son que fueron institucionados por Cristo. Cristo fue el que lo llevó a ser institucionado. Por ejemplo, la Cena del Señor, ¿sí? Cristo fue quien la comenzó en el aposento alto. Un mandato expreso: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo. Ahí está, un mandato expreso y continuo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No era algo de un momento y ya, no, continuo. Y 3, su uso esencial como símbolo de actos divinos que forman parte de la revelación evangélica. Definitivamente, como parte de nuestra expresión para evangelizar, están el bautismo y la Cena del Señor. Hay solo 2 ritos obligatorios para todos los cristianos que cumplen estos requisitos. No hay justificativo bíblico para otorgar a los otros ritos, llamados también sacramentales, de confirmación, orden, matrimonio, penitencia, extremaunción, que también se le conoce como los santos óleos, al mismo rango que el bautismo y la Cena del Señor. ¿Por qué? Primero, en ningún sitio se encuentra el llamado a el orden sacerdotal, porque ya hemos estudiado claramente en la otra clase precisamente que el orden sacerdotal como tal no existe. Lo que hay son pastores, evangelistas, pastores y maestros, y que cada uno de los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Por ende, nosotros damos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que nosotros no tenemos que llevar a cabo sacrificios de nada, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo de una vez y para siempre. Ese orden no va, eso no existe. La confirmación es nada más que la forma de justificar el bautismo de un infante al cual le dieron supuestamente vida eterna al bautizarlo como bebé. Y cuando hicieron la confirmación, lo que hicieron fue, ya en una edad donde tienen capacidad de declarar que son cristianos. El matrimonio, en ningún sitio encontramos tampoco que debe ser elevado a nivel sacramental, y mucho menos la penitencia y la extremaunción, que son inventos de hombre. ¿Ok? Así que nos quedamos con los únicos 2 que verdaderamente cumplen a la mayoría de la cristiandad, que somos evangélicos, protestantes bíblicos. Creemos en estos 2, bautismo y la Cena del Señor. Hay iglesias que celebran el lavamiento de los pies. En ningún sitio tampoco encontramos
que Cristo estableció eso como algo para ser repetido. Si usted lo quiere hacer en su iglesia como un acto de humildad, lo puede hacer, pero no es requisito. Mandatoriamente encontramos dos: bautismo y cena del Señor. Y estos son los que desde el principio se asocian conjuntamente con la proclamación del Evangelio y la vida de la iglesia, y ahí están todos los pasajes que hablan de eso. Algunos cristianos, y esto es importante, algunos cristianos prefieren no utilizar el término sacramento para referirse al bautismo y la cena, debido especialmente al uso que hace la Iglesia Católica Romana de ese término. Pero he querido incluirlo en este libro debido a que nos ayuda a comprender mejor el sentido espiritual de las ordenanzas. El pastor Samuel Waldron, exponiendo la Confesión Bautista de 1689, explica por qué en esta no se encuentra la palabra sacramento, mientras que en la Confesión de Westminster sí. La gran pregunta suscitada por la ausencia de esta palabra en la Confesión de 1689 tiene que ver con la conveniencia de utilizar esta expresión. La respuesta depende de lo que queremos decir con ella. Y aquí viene el punto importante. Si el término se nos asocia con un sacramentalismo supersticioso que atribuye una eficacia salvadora a los sacramentos, probablemente no la utilizaríamos. Y esa es la realidad de la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes. No usamos la palabra sacramento, usamos la palabra ordenanza para el bautismo y para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos caer en el sentir de que tenemos algún sentimiento supersticioso, como se le atribuyen a otros de los sacramentos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con eficacia salvadora, la cual nosotros negamos porque nosotros creemos en que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por el bautismo. El bautismo no salva, lo que salva es la fe. ¿En quién? En Cristo, por medio de la gracia. Si sacramento es solamente una manera reverente y conveniente de hablar acerca de las dos únicas ordenanzas de Cristo que hacen uso de emblemas físicos, entonces podemos hallar que es una palabra útil. Pero solamente si es para que sea reverente y conveniente. ¿Lo ves necesario en tu congregación? Sí, pues úsalo, pero explícalo correctamente. Y esto obviamente le compete al pastor de esa congregación cuando va a celebrar las ordenanzas tanto del bautismo o de la cena del Señor, de explicarlas correctamente. Yo cuando bautizo, este domingo que viene tengo bautismo, yo explico con un texto bíblico por qué esas personas se están bautizando. Cada vez que bautizo, lo explico y entonces paso a bautizarlos para que las personas que están en la congregación lo escuchen, porque puede ser que hayan personas en la congregación que son nuevas y no entienden estas cosas. Pueden haber visitas y para ellos en su vida habían visto un bautismo por inmersión y es la primera vez que lo ven y tú les vas a explicar qué es lo que está pasando allí.
Igual que la cena del Señor. Yo explico muy detalladamente qué es lo que está pasando. E inclusive me desasocio de creencias de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como son las de la transubstanciación, y explico que claramente en ningún momento ni el pan ni el fruto de la vid pasan a ser literalmente el cuerpo o la sangre de Cristo. Porque no lo pasan a hacer. Nosotros no creemos en eso, de la transubstanciación. Eso es un invento y en ningún sitio tiene respaldo bíblico. Por ende, nosotros no creemos en eso. Cuando usamos la palabra ordenanza nos referimos especialmente a que Cristo instituyó directamente ese símbolo, y cuando utilizamos la palabra sacramento estamos diciendo que estos símbolos externos representan una gracia espiritual interna obrada por Cristo a través de la fe en la palabra que acompaña estas ordenanzas, misterio. Así que nuestro término sacramento no va más allá de esta definición. No creemos que el bautismo y la cena del Señor sean medios de salvación. Ahí está. Preguntas. Preguntas por ahí. Pregunta. No veo que Steven esté en la clase. Steven faltó a la clase hoy. Pastor, pregunta. Adelante, hermano Alberto. Cuando, ¿verdad? Estos candidatos que tienen para el bautismo el domingo, ¿ellos pasan por un proceso o de, ¿verdad? De como una escuelita o unos ciertos días de ¿verdad? Que entiendan de lo que ellos están haciendo? Sí, nosotros los discipulamos. Nosotros les damos un discipulado. Ciertamente en ningún sitio en la Biblia dice que usted tiene que ser discipulado para ser bautizado. Un buen ejemplo sería el eunuco. El eunuco ve agua y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le pregunta, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo, dijo el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Lo bautizó. Ahora, eso fue en el primer siglo. En el primer siglo, tú estás hablando que habían una comprensión del bautismo porque solamente habían en esa área 2, a lo sumo 3 tipos de bautismo. Así que era bastante claro el que con una explicación breve la persona entendiese. ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI tenemos tantas sectas ahora mismo que tenemos un serio problema, y por ende lo más prudente es, antes de bautizar a la persona, estar seguro de que él entiende, o ella, lo que hizo cuando confesó a Cristo como su Señor y Salvador, y que entiende lo que es el bautismo. Y una vez esas 2 clases se le dan, entonces ya podemos bautizar a la persona, porque estamos tranquilos de que esa persona no está yendo a meterse al agua pensando que lo que está es mojándose, ¿ok? Sino que entiende que hay un motivo mucho más serio y más reverente en referencia
a la ordenanza del bautismo. Pero ciertamente nosotros tenemos un discipulado de 12 pasos que ahora pronto va a pasar a ser de 13 pasos, porque le acabo de añadir un paso más que entendía que necesitaba para que estuviese más completo. Si alguien desease copia de ese manual, me lo dejan saber por el inbox y con mucho gusto yo se lo hago llegar. Lo que tienes que cambiarle el nombre de nuestra iglesia y ponerle el de la suya, y lo puede usar para discipular, porque ninguna iglesia debe estar sin tener un sistema de discipulado formal. Aunque uno está discipulándose toda la vida, pero en algún punto tú tienes que comenzar. Ok, hermano José, adelante. Bien, pastor, tengo dos preguntas. La primera es de un caso que me pareció un poquito novedoso porque nunca había escuchado. Es una persona que fue cristiana, se convirtió, duró tiempo en la iglesia y se bautizó, pero se aparta. Luego que esa persona dura un tiempo apartada y regresa a la iglesia, ¿debe ser bautizada nuevamente? Esa es la primera pregunta. La otra es una pareja de esposos que se han casado, están en la iglesia, pero no se han casado de manera formal. ¿Pueden ser bautizados en esa condición sin estar casados, aunque ya tienen tiempo de cristiano en la iglesia, dando fruto y eso? Ok, el primer caso, primero tengo que entender dónde fue bautizado, porque si fue una iglesia de sana doctrina y él lo que hizo fue apartarse, así como el hijo pródigo se fue, inclusive terminó metido con los cerdos, pero se dio cuenta de su error y regresó, y el padre lo recibió con los brazos abiertos. En otras palabras, nunca había dejado de ser su hijo, lo que estaba era apartado. Pues esa persona no tiene que volver a bautizarse. ¿Por qué? Ahora, si se bautizó en una iglesia que no era de sana doctrina, nunca se bautizó realmente. Te voy a dar un ejemplo, y no lo digo para ofender, y sé que yo hago estos videos después públicos para que los que pues no pueden pagar el seminario o no están con beca, pues puedan por lo menos coger la clase, aunque no cojan este título. No aceptamos el bautismo de la Iglesia Católica porque entendemos que ese bautismo, de la forma en que ellos lo hacen, tiene connotaciones salvíficas, y nosotros no creemos que el bautismo salva. Por ende, ese bautismo nosotros no lo reconocemos. Igual que no vamos a reconocer el de los testigos de Jehová, el de los mormones, el de la cienciología, etcétera, etcétera. Todas las sectas habidas y por haber no las vamos a aceptar. Ahora bien, en el caso siguiente me menciona que esta pareja lleva años como cristiano, pero no están casados. ¿Entendí correctamente? Sí, pastor. Pues ellos se tienen que casar para entonces bautizarlo, porque ellos están en el pecado de la fornicación. Y en el pecado de la fornicación es un pecado que tú estás haciendo con toda premeditación y alevosía, porque tú sabes que lo están llevando a cabo y no estás parando de hacerlo. Por ende, yo no te puedo bautizar porque tú estás en un pecado recurrente. Tú tienes que casarte y entonces yo te bautizo. Entendido. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien, pues ya saben, ahí está. Jueves. ¿Y por qué? ¿Qué habíamos dicho que era? El jueves 8, ¿verdad? Y entonces el de Hebreo es el lunes 12. Estamos bien. Ok. Vamos a parar hasta aquí.